¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra de los jueves, aquí por Radio Esperanza, en el 1140 de la AM, en el radio de aquí de Monterrey, Nuevo León, México. Desde acá te saludamos, desde acá te bendecimos y te damos muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Dios es jueves y vamos a comenzar el programa del día de hoy. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y están en cabina para tomar tu llamada. Ya está lista mi esposa Esmeralda Martínez, mi hijo José Ángel Lara, y aquí también están mis niñas Sofía y Sara, toda la casa, como dice la palabra de Dios, sirviendo a nuestro Señor, ¿ok? Mi esposa va a ser la encargada de darte las vías de comunicación. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. También te paso el número de celular para mensajes de texto durante la semana. Es el 818-252-8607. También puedes buscarnos por Facebook como Volviendo a la Palabra, o también si prefieres mandarnos un correo, es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Si deseas alguna prédica, ya sea la de esta semana o semanas anteriores, o si necesitas tú una Biblia, llámanos por favor, danos tu nombre, tu dirección, tu número de teléfono y te programamos la vuelta. Si tenemos algún material pendiente de mandarte, te pedimos de favor que nos vuelvas a marcar, nos lo vuelvas a solicitar y lo programamos. Te pedimos una disculpa si no te ha llegado. Y también tenemos una página de internet que es www.volviendoalapalabra.com, donde se suben las prédicas de las dominicales, las de los miércoles y las de los jueves. Ok, y también para los que preguntan dónde nos reunimos. Nosotros nos reunimos los domingos a las 12 del mediodía en un local aquí en el centro de San Nicolás de los Garza. Todos los domingos a las 12 del mediodía. La dirección es en la calle Corregidora, el número 500, en la mera esquina con la calle Colón. Corregidora, Cruz con Colón, en el centro de San Nicolás, muy cerca de la Clínica 6. Si conoces cualquier ruta que llegue a la Clínica 6, ahí estamos a 3-4 cuadritas de la Clínica 6, ¿ok? También, si no te queda cómoda esta dirección, tenemos algunas pequeñas células de estudio en casa. Si quieres unirte a una de ellas, estamos los lunes en el Pedregal del Topo Chico, en Escobedo. También los lunes hemos cambiado de día nuestra célula de la colonia Niño Artillero. También estamos los lunes en la Niño Artillero. Los miércoles en Los Fresnos, en Apodaca, y también tenemos una nueva dirección los miércoles a las 7 de la tarde en la calle Yuca, allá en Arboledas de Santa Rosa, también en Apodaca. Si te interesa la información de alguna de ellas, si te queda cerca, llámanos y te pasamos toda la información, o mándame un mensaje de texto o un WhatsApp y te pasamos todos los datos, ¿ok? También un aviso que hemos hecho las últimas semanas: un hermano en Cristo, un oyente de la estación, nuestro hermano Roberto Escalante, tiene problemas de salud, tiene problemas con su vista y está ocupando algunas intervenciones, y la primera le cuesta alrededor de 70,000 pesos, que es la que está juntando ahorita, y ha acudido a la estación, a los hermanos, a los programas para comunicarte esto a ti. Si Dios pone en tu corazón ayudarle, te vamos a dar su número de cuenta. Es una de Oxxo, Saldazo, es la 4766 8412 3293 5794. Esa es su cuenta. Si quieres más información, llámanos o bien llámale a él
Su celular es el 818-178-0647. Ojalá y podamos ayudarle ahí todos, ¿ok? Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando las últimas semanas de lo que hacemos en nuestras reuniones, la liturgia de nuestras reuniones. Comenzamos acá, llegamos acá preguntando si sabes, si todo lo que hacen en tu iglesia está de acuerdo con la Biblia, ¿ok? Y hemos visto ya varias cosas. La semana pasada vimos qué día debemos reunirnos y veíamos que puede ser cualquier día, no hay un motivo en particular, ¿sí? En la Biblia porque nos reunamos el domingo, ¿sí? No es el día del Señor. De hecho, hablar del día del Señor es hablar de otra cosa, es hablar del día de la ira, del día en que nuestro Señor regresa para arrebatar a su iglesia y para castigar al impío. Ese es el día del Señor. El domingo no es el día del Señor. El domingo no es el día de reposo. El día de reposo no es para los cristianos. Los cristianos no guardamos un día de reposo, ¿sí? Claro, es cierto que hay quien ahí malentiende, pero dice muy claramente la Biblia que el que quiere justificarse obedeciendo la ley tiene que obedecerla toda. Y además, por si fuera poco, de la gracia de Cristo os desligasteis. El día de reposo no es algo que guardamos nosotros. Y para aquellos que todavía dicen que sí hay que guardarlo, la pregunta es, ¿cómo lo guardas? ¿Sí? Pero no me marques, no me respondas. Es para ti mismo, hermano. Guardar un día, si dices, es que es el día que guardaban desde allá, desde Génesis 1. Ok, ¿cómo lo guardas? Porque el Señor, para guardar un día no podían hacer nada, nada. ¿Sabías cómo lo guardaba el pueblo judío? No podían ni prender ni una lámpara, porque ya se consideraba trabajo. No podían llevar ni una carga. Es decir, el día de reposo no es qué día nos reunimos. En el Antiguo Testamento era un día completo que se separaba absolutamente para Dios. No está en discusión si es el día de la reunión o no la reunión. En eso se confunden. ¿Por qué nos reunimos el domingo, hermano? Porque la mayoría de la gente descansa el domingo. Es el único motivo. No es porque Cristo resucitó en domingo, que sí resucitó en domingo, pero entonces tendríamos que reunirnos solo los domingos. ¿Y qué hacemos con las reuniones de los miércoles y la de los viernes si ese día no resucitó el Señor? ¿Te das cuenta? No son esos motivos. Hay que examinar y volver a la palabra, ¿ok? Y todo eso es lo que hemos hablado. ¿Qué día debemos reunirnos? Ya decíamos, puede ser cualquier día. Hoy mayormente nos reunimos el domingo y es bueno. Reunirse el sábado también se puede, no está prohibido. Es decir, tienes que entender que no guardamos el día de reposo. Podemos reunirnos el sábado, el viernes. Lo que es malo es cuando una denominación piensa que a solo debemos de reunirnos el sábado y si no lo haces hasta es pecado. Ellos no han entendido la palabra de Dios. ¿Cómo deben ser nuestras reuniones? Te sorprendería, mi hermano, que todo eso lo dice la Biblia. ¿Cómo deben de ser? Como en el aposento alto, cuando Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto, lo que hubo ahí. ¿A excepción de qué? De la Pascua, del sacrificio de la Pascua, porque ahora nuestra Pascua es Cristo. Pero todo lo demás que hubo ahí, hay que hacerlo. Hubo enseñanza, en nuestras reuniones tiene que haber enseñanza. Hubo oración, si revisas Juan 17, ¿sí? En nuestras reuniones tiene que haber oración. Y cantaron un himno nada más. ¿Es correcto? Te pregunto. La música, los grupos que hay hoy en nuestras iglesias, bueno, la Biblia no nos lo permite en ningún lado, no nos los ordena en ningún lado. Toda esa música, de hecho, que se metió a nuestras iglesias es muy reciente. Es muy reciente, no se ve en la Biblia. En la Biblia se ve solo un himno. Es todo lo que tenemos permiso para cantar en nuestras reuniones.
¿De dónde salió toda esa música, todas esas luces, todos esos conciertos que hay? Eso es lo que parece una reunión cristiana, un concierto, más música que palabra. Todo eso nos está llevando a la perdición, hermano. Todo eso. Y en aquellas reuniones siempre, cada vez, cada reunión, celebraban una santa cena. ¿Así lo haces en tu iglesia? Una santa cena, cada reunión. Así lo hacía la iglesia primitiva, porque así fue el mandamiento de Dios. Hagan esto en memoria de mí. Es todo lo que hubo ahí. Ya dijimos palabra, oración, un himno y alimento. Una cena, la cena del Señor. ¿Sí? Eso lo haces. Ok. Y si lo haces, ¿cómo lo hacen en tu iglesia? ¿Cómo se celebra? Como su nombre lo dice, con una cena. Con comida, con taquitos, con refresco, una agüita de sabores, unos sándwiches, unos tamalitos, un huevito, una cena. Eso es lo que dijo el Señor. No galletitas que se parten, no mini vasitos con juguito de uva. Yo te pregunto, ¿de dónde salió eso? Eso no es bíblico. ¿Te das cuenta? Y vamos a seguir hablando de esto. Vamos a dar un repasito a otra pregunta. ¿En dónde debemos reunirnos? ¿En un templo? Esto también ya lo hemos visto muchas veces, pero los cristianos no tenemos templos. No tenemos templos. Ese local al que vas el domingo y que afuera dice templo cristiano, el divino no sé qué, o la divina garza, o lo que sea, no son templos, hermano. No son templos. La historia del templo de Dios. Primero el tabernáculo, ¿te acuerdas? Le fue ordenado a Moisés. Era un templo movible. ¿Por qué? Porque andaban por el desierto. Después, cuando entraron a la tierra que el Señor les prometió y a su debido tiempo, ahora sí fue un templo de material, una gran construcción. ¿Te acuerdas que David la quiso hacer? El Señor le dijo que no, que sería su hijo, y así fue. Salomón es el que hizo aquel templo. El templo era el gran lugar de adoración. Todo la comunión con Dios giraba ahí. Los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos, los diezmos, la adoración, todo giraba alrededor del templo, porque el Señor moraba en el templo. Ahí moraba el Señor, ¿ok? Pero el pueblo falló, el pueblo dejó a su Dios, y Dios, claro que los castigó, los mandó al cautiverio, les mandó a Babilonia. Destruyó el templo y destruyó la ciudad. El pueblo de Dios fue llevado al cautiverio. 70 años, exactamente los mismos que el Señor había anunciado por medio de Jeremías, por medio de Daniel. Después de esos 70 años, levantó a su pueblo, los restauró. Todo esto lo narra el libro de Esdras y el libro de Nehemías. El regreso de aquel pueblo de Dios a su santa ciudad. Regresaron, reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron el templo. Y es a este templo reconstruido que viene Jesús. El que aparece en los evangelios es este templo que fue reconstruido. Es decir, no fue el primer templo, aquel que hizo Salomón, es este segundo que reconstruyeron Esdras y Nehemías, ¿ok? Pero si recuerdas, Jesús mismo dijo a sus discípulos, cuando le echaban flores al templo y a su construcción, Jesús cuando salió de ahí, dice en Mateo 24:2, les dijo a sus discípulos, ¿veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Es decir, Jesús anunció la destrucción de este templo otra vez. Y no se iba a volver a construir. Y esto ya pasó en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito. Ellos destruyeron otra vez este templo. Y no hay en la Biblia un solo verso que anuncie que se iba a volver a construir, hermano. Es una pena que corran por ahí doctrinas cerradas. Hay quien espera un tercer templo. La Biblia no lo anuncia. No es así, no hay templo, no viene ningún templo. ¿Cuál fue el cambio?
que ahora el templo somos las personas, los cristianos, los que hemos creído el Evangelio. Dios ha hecho morada en nosotros. Esa era la promesa siempre. Desde Ezequiel 36:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, dijo el Señor. Luego lo repitió Cristo en Juan 14:23. Dijo, el que me ama mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y esto sucedió a partir del día de Pentecostés, ahí en Hechos 2. A partir de ese día, todo el que escucha el Evangelio y lo cree, recibe el Espíritu Santo y se vuelve morada del Espíritu, se vuelve templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que decía Pablo, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El templo somos personas, no es ningún edificio. Todos esos localitos o localotes, lo que sea, lo que vas el domingo, no es templo. No es templo. Y la gente pregunta, ¿y qué tiene de malo? ¿Cómo no va a tener nada de malo ser ignorante? ¿Por qué quisiéramos ser ignorantes? ¿Por qué llamar templo a algo que no lo es? Y es como si fuera algo inocente. No lo es. ¿Cuántas personas creen, vamos a la iglesia el domingo porque ahí está Dios? No, hermano. No, Dios no está ahí. De hecho, así lo dice la Biblia expresamente. Esteban lo dijo en Hechos 7:48. El Altísimo no habita en templos hechos de mano. Pablo lo dijo en Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita templos hechos por manos humanas. Cualquier cosa que entiendas mal te llevará a tener una fe errada, y una fe errada no lleva al cielo. ¿Cuántas personas creen esto? Es que vamos porque ahí está Dios. ¿Cuántas personas le llaman vamos a la casa de Dios? No, mi hermano, tú eres la casa de Dios. Esa iglesia, entre comillas, a la que vas el domingo, no es la casa de Dios. No es la casa de Dios. Dios no mora casas de materiales. ¿Te das cuenta? Nos podemos reunir en casas. Al principio se reunían en casas. Después se reunían en catacumbas cuando eran perseguidos. Nos podemos reunir en un local comercial, en una bodega. Pero tienes que entender, no son templos. No es la casa de Dios. El domingo no vamos a la casa de Dios. No es la casa de Dios. No hay templos. Ni siquiera esos templos que hicieron las iglesias católicas con más colores, con vitrales y esas cosas, no son templos, son simples edificios comunes y corrientes. Ojalá y te quede claro. Tampoco son iglesias. Y ya que estamos hablando de liturgia, vamos a hablar de esto otro ahora, ¿sí? De iglesias. ¿De qué es la iglesia? Los locales no son iglesias. De hecho, ese es el tema de hoy. ¿Qué es la iglesia? Y hoy vamos a comenzar con este tema. Digo a comenzar porque va a ser un tema largo y no creo que lo terminemos hoy, pero ojalá y te quedes con nosotros y avancemos un poquito en este tema, ¿ok? ¿Qué es una iglesia? Hoy vamos a hablar de esto. La iglesia somos personas, lo que decíamos ahorita, los cristianos, los que tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos forman la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una religión, la iglesia somos personas. La palabra eclesia significa reunión o asamblea. Eso es lo que significa en un diccionario bíblico, reunión. Eso es lo que significa eclesia. Pero ahora, la palabrita eclesia, que es una palabrita griega, está formada por un prefijo eka, que significa fuera, y después por la otra parte es kaleos, que significa llamados.
Entonces, una iglesia es una reunión, es una congregación de personas que han sido llamadas fuera. Eso es lo que significa en un diccionario. Fuera, ¿cómo que llamadas fuera? ¿De dónde fuera? Hermano, esa es la primer característica del mundo. De la iglesia. Personas que han sido llamadas fuera del mundo, a salir del mundo, a ser diferentes del mundo. Dijo Jesucristo en Juan 17:15, orando por nosotros, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es lo que dijo el Señor. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si te fijas, ese es el llamado. Dice Santiago 4:4, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Esa es la iglesia, personas que han sido llamadas a salir fuera del mundo, a dejar todo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esa es la iglesia. Iglesia, no somos de este mundo, aún viviendo, pisando y respirando en este mundo, no pertenecemos a él. Dice Primera de Pedro 2:11, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es lo que somos, extranjeros, peregrinos, estamos de paso, no es nuestro lugar, no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero es tan triste que ya con esto vemos el error de muchas iglesias ya, ¿sí? Personas que se dicen cristianas y que piensan que el cristianismo y el mundo tienen algo que ver. Nada de eso. Sí, la iglesia de Cristo es totalmente contraria al mundo. Es enemiga del mundo, como el mundo es enemigo de la iglesia cristiana. A muchos hoy les han enseñado que si vienes a Cristo, Él te va a dar las cosas del mundo. ¿En qué cabeza cabe si son enemigos el mundo y Cristo? ¿Sí? Pero les enseñan eso porque son los deseos que aún tienen en su corazón. Y lo creen porque son los deseos que aún tienen en su corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque de lo que hablamos y vamos a hablar es de la iglesia de Cristo. Es decir, lo que te estoy diciendo es, hay iglesias que se dicen cristianas y persiguen las cosas del mundo. Oiga, y son iglesias cristianas, bueno, lo que hoy se conoce como una iglesia cristiana en el mundo, sí pueden ser ellos, pero no hablamos de eso. Hay una sola iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. La iglesia que le pertenece a Él, la iglesia que Él va a regresar para llevarse. Dice Efesios 5:27, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia santa y sin mancha. Lo que quiero es hacer diferencia y que entiendas algo. Tú puedes pertenecer a una iglesia local, a una congregación local, pero no pertenecer necesariamente a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son estas personas que no son del mundo, que no se contaminan con el mundo, que no les gustan ya las cosas del mundo. Todos esos santos son los que forman la iglesia de Cristo, que está regada por todo el mundo, ¿ok? Pero también pueden formar parte de la iglesia local en su comunidad, ¿ok? Pero lo que necesitamos entender es que no es lo mismo, ¿ok? Todas las iglesias son iguales, pues ya vimos que no. ¿Debemos congregarnos donde sea? Ya, pues claro que no. ¿De qué depende? Tenemos que buscar la sana doctrina. No sé si has estado con nosotros ya desde hace varias semanas. Hablamos de este tema un poco. Primero hablamos de falsos pastores, si recuerdas, pero después hablamos en general de idolatrar pastores, aunque sean de buena o sana doctrina. Idolatrarlos es pecado.
tenemos que ponerlos a prueba. ¿Cómo se hace? Estudiando la Escritura, pero igual o más que tu pastor. Tenemos que ser estudiosos de la Biblia, hombres, mujeres, jóvenes y viejitos. Tenemos que ser estudiosos de la palabra de Dios. Y eso es lo mismo. Es decir, el tema nos trae otra vez a esto, porque es lo mismo que necesitamos para elegir a qué iglesia unirte. Oye, hermanos, son tiempos peligrosos. La misma Biblia lo dice. Hay mucha apostasía. Imagina, o tal vez ya te pasó. Imagina a cualquier persona que quiere acercarse a Dios. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde ir? ¿A la iglesia católica? ¿Con los testigos de Jehová? ¿Con los mormones? ¿Con la luz del mundo? ¿Con los adventistas? ¿Con los judíos? ¿Con cuáles? Alguien puede decir, no, bueno, con los cristianos vamos. Ok, ¿con cuáles? ¿Con los bautistas, metodistas, pentecostales, apostólicos, neopentecostales, solo Jesús, unitarios, trinitarios, más lo que se acumule en la semana? ¿Con quién? ¿Cómo sabes con quién ir? ¿Cómo elegiste a la iglesia? ¿Cómo supiste que era la correcta? ¿Cómo sabes hoy mismo que el grupo al que estás acudiendo es el correcto? No hay muchas formas, solo hay una, leyendo la Biblia. Y si tú no has leído la Biblia, estás corriendo un grave peligro. Es muy probable que puedas ser engañado. Es muy probable que puedas caer en un lugar incorrecto y no darte cuenta, porque es la palabra de Dios la que nos abusa el sentido. ¿Sí? El paso correcto para buscar de Dios es leer la Biblia. Cuando alguien escucha el Evangelio y se convierte, el paso que sigue no es ir a una iglesia, es ir a la Biblia. Y si bien a su tiempo irá a una iglesia, nunca debes de dejar de leer la Biblia, porque es lo que nos protege. La palabra de Dios es la que nos guarda. La palabra de Dios es la lumbrera en nuestro camino. La palabra de Dios es la espada. La palabra de Dios es nuestra columna de nubes, nuestra columna de fuego. La palabra de Dios es nuestro Jesucristo vivo, no la iglesia. Pero de eso es lo que queremos hablar. Entonces, ¿qué es una iglesia? ¿Okay? Pero necesitamos saber esto, que no todas las iglesias que se dicen ser cristianas lo son. ¿Okay? No todo el que se dice ser cristiano lo es. Pero aún en una congregación correcta, es decir, en una congregación que sí se enseñe sana doctrina, ya por eso todos son miembros de la iglesia de Cristo, no necesariamente. De hecho, es casi seguro que no, ¿sí? Podemos pertenecer a una iglesia local, pero no necesariamente a la iglesia de Cristo. Podría predicarse la mejor doctrina ahí, pero eso no hace algo en automático en nosotros. Nuestra vida, tenemos que creer la palabra y practicar la palabra. Eso es lo que nos hace pertenecer o no a la iglesia de Cristo, que es la única que importa. Acuérdate que el Señor dijo que cuando hablaba del trigo y la cizaña, ¿te acuerdas? Que tenían que crecer juntos. En Mateo 13:28, Él dijo, ¿quién hizo esto? Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres que la arranquemos? Y Él dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla para quemarla, y recoger el trigo a mi granero. Uno de los mayores ejemplos de esto es Judas mismo. Él perteneció a la mejor congregación que ha existido, a los 12 discípulos, los más cercanos del Señor. Él tenía el mejor maestro que ha existido, Jesucristo. Él escuchó la doctrina, no la sana doctrina, la doctrina perfecta. La escuchó de la boca de Dios en la tierra. Lo escuchó predicar por 3 años y se perdió. ¿Sí? Estar en una iglesia no te hace salvo en ninguna. Desde luego que en una incorrecta, pues con más razón no eres salvo. No puedes tener salvación en una iglesia incorrecta. Pero aún en una que sea de sana doctrina, no por pertenecer ahí, ya eres parte de la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo, hay que pertenecer a la iglesia de Cristo. Y no me refiero a esa denominación que así le pone a su iglesia, o a esas iglesias que le ponen en su fachada. Esta es la iglesia de Cristo. No hablo de eso. Hablo de la iglesia de Cristo, espiritual, la única, la verdadera, la que obedece sus mandamientos, la que lee su palabra, la que la interpreta correctamente y su vida ha cambiado. ¿Ok? Si es que vamos a hablar de esta iglesia, ¿sí? ¿Cómo me doy de alta en esta iglesia, en la iglesia verdadera? En las demás no importa. De hecho, por ejemplo, donde nosotros nos congregamos, ¿cómo me uno ahí? Pues nomás con que entres por la puerta y te sientes, nadie te va a sacar. Y si quieres ir todos los domingos, nadie te va a sacar, ¿sí? Si quieres que podemos hacer una lista y ver, mira, todos estos son los que forman volviendo a la palabra. Pero eso no es lo importante. Sí, lo importante es cómo me doy de alta en la iglesia de Cristo. Eso es lo importante. Cómo pertenecer a la iglesia de la que Cristo es su cabeza. ¿Sí? De eso es de lo que vamos a hablar. Antes de continuar, déjame te doy los números de teléfono por si quieres marcarnos, por si se te ofrece algo, por si se te ofrecen prédicas pasadas, por si se te ofrece material para evangelizar, como folletos, por si se te ofrece la Biblia, una Biblia. Mi esposa te va a dar los teléfonos. Buenas tardes, aquí en cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. El número de celular para mensajes de texto, también ahí puedes hacer tu pedido de prédica, Biblia o material. Es el 818-252-8607. Por si se te ofrece la prédica de hoy, prédicas anteriores, una Biblia por persona, material para evangelizar, márcanos, por favor, pásanos tu nombre, tu dirección y tu número de teléfono. ¿Cómo me uno a la iglesia de Cristo? ¿Cómo me doy de alta en la iglesia de Cristo? Y no hay otra forma, solamente hay una forma. Cuando escuchas el evangelio y lo crees, en ese instante el Señor nos adopta como sus hijos, nos bautiza y nos llena con su espíritu, nos marca como de su propiedad. En ese momento pertenezco a la iglesia de Cristo. Aunque no tenga ninguna iglesia local, yo ya soy parte de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que saber. Y de ahí se derivan otras cosas. Entonces, si no he escuchado el evangelio de verdad, no hay forma de pertenecer a la iglesia de Cristo. Puedes estar en una iglesia local y puedes estar desde hace 50 años, pero si no has escuchado el evangelio nunca, no perteneces a la iglesia de Cristo. Si solo te uniste a la iglesia porque ocupabas, no sé, un milagro, sanidad, y luego te empezó a ir bien en el negocio y te quedaste ahí. ¿Cuánta gente viene al Señor por este maldito evangelio de la prosperidad? ¿Sí? Porque le ofrecen dinero, porque le ofrecen prosperidad, porque le ofrecen milagros, vienen, se unen, les empieza a ir bien y se quedan, y nunca has escuchado el evangelio de verdad. Bueno, tú perteneces a esa iglesia a la que vas el domingo, tú perteneces, eres miembro, tal vez hasta prediques, tengas liderazgo y todo lo que tú quieras, pero no perteneces a la iglesia de Cristo. Si nunca has escuchado el evangelio, lo has creído y te has arrepentido, no hay forma de pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Te das cuenta de lo peligroso? ¿Te das cuenta de a dónde queremos llegar? Por eso también es tan importante predicar el evangelio. Y esta es una marca de la iglesia de Cristo. Todo el que pertenece a la iglesia de Cristo predica el evangelio, el verdadero, ¿sí? Todo el que pertenece a la iglesia de Cristo obedece sus mandamientos, y predicar el evangelio es el más grande, la gran comisión, predicar el evangelio. Ahora, si escuché un falso evangelio, ¿pertenezco a la iglesia de Cristo? No, porque no hay otra forma, no hay otro camino. Y si escuché el verdadero evangelio, pero no lo he creído,
tampoco perteneces a la iglesia de Cristo. ¿Sí? Hay que diferenciar. No todos los miembros de una iglesia local son miembros de la iglesia de Cristo. Estar en una congregación no nos salva. Pertenecer a una iglesia local no me hace salvo. Ok, pero ¿debemos congregarnos en una iglesia local? Sí, claro que sí. La Biblia dice que sí. Por ejemplo, en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos cuanto más y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Claro que debemos congregarnos, debemos de tener compañerismo. Cuando veíamos el mandamiento en la Santa Cena, haced esto en memoria mía, y se refería a todo lo que se hace al congregarse, incluso al reunirnos, a unirnos a una iglesia de Cristo, pero local, no a cualquiera. No a cualquier iglesia. Por eso hay que ponerlas a prueba. Por eso hay que leer la Biblia. Porque de las falsas iglesias se nos manda salir. De las falsas iglesias se nos manda no pertenecer. De los falsos pastores se nos manda alejarnos. No decirles bienvenido. Si en algún lugar no es correcto, no se nos manda unirnos a él. Pero en donde está el remanente de Cristo, se nos manda unirnos con ellos, reunirnos con ellos. ¿Con quién? Con los que piensan igual, con los que han creído el Evangelio. Pertenecer a ellos como un solo cuerpo. Esta es la descripción más maravillosa de la iglesia. La descripción más maravillosa de la iglesia. Somos un cuerpo. Un cuerpo. Mira, vamos a leer 1 Corintios 12:8 en adelante. 1 Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro de ciencia, a otro fe, a otro dones de sanidad, a otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimiento, a otro lenguas, a otro interpretación. Todo lo hace uno y el mismo Espíritu, ¿ok? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Un cuerpo. Eso es lo que es la iglesia de Cristo, mi hermano. De Cristo. Un cuerpo. Un cuerpo. Mira lo que dice Efesios 1:22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos esa iglesia, nosotros somos ese cuerpo de Cristo, de ese cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Es maravilloso. Por eso la pregunta es, no si ya vas a una iglesia, no, hermano, eso no importa. La pregunta es, ¿perteneces al cuerpo de Cristo? ¿Perteneces a la iglesia de Cristo? Esa es la pregunta. Romanos 12:3 en adelante. Por la gracia que me es dada, pido a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Porque de la manera, dice el 12:4, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Un solo cuerpo. Esto es maravilloso, un solo cuerpo. Y el cuerpo de Cristo. De Cristo. Y mira lo que dice ahí enseguida en el 12:9. El amor sea sin fingimiento.
aborreced lo malo, sigan lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirvan al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartan para las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. Este es un cuerpo y así manda el Señor estar unidos. ¿Imaginas eso? Este es el tema del cómo sé que pertenezco a esta iglesia, al cuerpo de Cristo. Todo lo que leímos en Romanos 12:9 son características de esta iglesia, mandamientos de Cristo a su iglesia, a su cuerpo. La primera y la principal, esto es de lo que hablaremos esta semana y las que siguen, ¿sí? Pero mira, la primera y la principal, vimos ahí en Romanos 12:9 que el amor sea sin fingimiento. 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es después de Romanos 12:3 y hasta el 5, donde nos habla de que somos un cuerpo. De Romanos 12:9 en adelante nos dice cómo debe comportarse aquel cuerpo, sus miembros con sus miembros de ese mismo cuerpo. Y lo primero es el amor. Hay un mandamiento, dice en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. En esto conocerán todos que pertenecen a mi iglesia. En esto conocerán todos que pertenecen a mi cuerpo, dijo el Señor, si tuvieran amor los unos con los otros. El amor es el principal mandamiento para el que quiere pertenecer a la iglesia de Cristo, ¿sí? Todo lo demás que sigan los mandamientos, las instrucciones, tienen que ser bajo esta característica, tienen que ser permeados por el amor. Todo lo que la Biblia diga que debe hacerse, debe ser hecho en amor y con amor. Esa es la principal característica de la iglesia de Cristo. Dice Primera de Corintios 13:3, en medio allá de una discusión por las lenguas. Dice, y si repartiese todos mis bienes, si hablase en lenguas, si mi cuerpo fuera quemado por alguien, si repartiese todo para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada sirve. La preeminencia del amor. El amor es lo que domina a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. El libro de Hechos nos va a ayudar. Lo que leímos ahorita en Romanos 12, más mucha parte del libro de Hechos, es lo que nos va a ayudar estas semanas para ver las principales características de la iglesia de Cristo. Y después poder comparar a esa iglesia a la que acudimos a ver si en realidad se parece a la iglesia de Cristo. Hechos 2:44. Hechos 2:44. Todos los que habían creído, ¿te das cuenta? Así se inscribe uno a la iglesia del Señor. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice mucho este pedacito de Hechos 2. Pero lo primero que dice es que tenían en común todas las cosas, que vendían sus propiedades y lo repartían a cada uno según la necesidad. Ahorita dijimos, lo principal característica de la iglesia de Cristo es el amor entre la iglesia. Amaos los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, es decir, que son de mi iglesia. Y el libro de Hechos nos dice hasta dónde lo practicaba la iglesia.
primitiva. Esta es una marca otra vez de la iglesia de Cristo, el amor los unos con los otros, y luego nos lo aterriza un poco más Hechos 2. No puede haber ningún necesitado en la iglesia de Cristo. Dice Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles para que éstos se compraran carros y casas y se dieran la gran vida. No dice eso, ¿verdad? Hechos 4:34. No había ningún necesitado. Los que poseían heredades las vendían, traían el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles, y estos apóstoles de Hechos 4 no son como los apóstoles de hoy. Los apóstoles de hoy se quedan con el dinero, con las ofrendas. No, estos repartían a cada uno según su necesidad. Así se distingue la iglesia de Cristo, hermano. Así con la Biblia también se distinguen los falsos apóstoles de los verdaderos apóstoles. Estos apóstoles repartían. Los apóstoles de hoy te exigen, te piden y se enriquecen. Qué raro, ¿no? Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y ustedes les dice, vayan en paz, calentaos, pero no les da las cosas necesarias, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? No sé si veas de lo que habla. La marca de una iglesia de Cristo es que se ayudan los unos a los otros, que se aman los unos a los otros, que se comparten los unos a los otros, que cuando ven a alguien en necesidad, saltan los unos para los otros. No puede haber alguien que esté sin comer. ¿Por qué? Porque alguien debe de tener ahí tortillita y sal. Y aunque tenga 4, compartirá 2 con su hermano. ¿Sí? Lo estamos haciendo. Así es la iglesia en la que nos reunimos. Lo tratamos, lo intentamos. ¿Conoces a tus hermanos de la iglesia? ¿Sabes si alguno tiene alguna necesidad? ¿Sí? Por eso es tan malo lo que se hace en la mayoría de las iglesias. Solo dar dinero al pastor y quedarse con él. El dinero de una iglesia no es para el pastor, no es para que se dé la vida buena o mala, no es para eso, ¿sí? No podemos estar nosotros comiendo carne todos los días y un hermano que nosotros ni nos enteramos no tener para darle de comer a su familia. No se puede. Esa no es una iglesia de Cristo. Esa no es una iglesia de Cristo. Debemos conocernos, debemos interesarnos, debemos amarnos. Esa es la marca de la iglesia de Cristo, que se aman los unos a los otros. Esa es la marca de la iglesia de Cristo, que se aman tanto que cuando alguien necesita algo, entre todos lo suplen. ¿Sí? Por eso tenemos que conocernos. La pregunta es, ¿conoces a tus hermanos? ¿Sabes cómo se llaman los hermanos de tu iglesia? ¿Sabes si todos comen? ¿Sabes si nadie necesita nada? La iglesia de Cristo no hay indiferencia en la iglesia de Cristo. Hay interés, hay amor, hay preocupación. Es por eso, cuando dicen, ¿por qué nos congregamos? Por eso nos congregamos. Si no, ¿cómo nos vamos a conocer? Hay hermanos que ni sabemos cómo se llaman. Hay hermanos que dejan de asistir y no nos importa. Hay hermanos que los dejamos de ver y no nos importa. Eso no es la marca de la iglesia de Cristo. Tienes que quitarte la idea de lo que hoy tenemos, de lo que es una iglesia. Pensamos que el cristianismo es venir a la iglesia, escuchar una predicación y volverte a casa. Ser iglesia de Cristo es mucho más. Ser iglesia es pertenecer a una familia. La iglesia somos hijos de Dios, somos hermanos todos. Hermano, no es lo que nos decimos los cristianos evangélicos, el hermano Juan, mira, ahí viene el hermano Antonio, ahí viene el hermano, oye, pero se le murió su mamá al hermano Antonio, no tuve tiempo de ir al velorio, estaba trabajando. Esa no es una iglesia de Cristo. Esa no es una iglesia de Cristo.
Mira este mandamiento para la iglesia de Cristo. Antes de continuar, te doy los teléfonos porque estamos por terminar. Si se te ofrece algo, ya casi estamos por terminar. En cabina 8375-5051 y 8375-5055. Y el número de celular para mensajes de texto 818-252-8607. Por eso es tan malo. Cualquier doctrina errada nos hace equivocarnos. La idea no es, voy a la iglesia el domingo. No, ese edificio no es una iglesia. La religión no es la iglesia. La iglesia son las personas, son nuestros hermanos que debemos amar. Y mira el mandamiento este. Primera de Pedro 3:8. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Sean todos de un mismo sentir, lo que te decía ahorita. Si alguien es abandonado por su esposa y está triste, nosotros también lo estamos. Si alguien tiene algún problema con sus hijos y llora, nosotros también lloramos con él. Tenemos el mismo sentir, sentimos su dolor, sentimos su tristeza. Si alguien pierde un ser querido, a sus papás, a sus hijos, está súper dolido. Su dolor es nuestro dolor. Así es la iglesia de Cristo, un solo cuerpo. Lloramos, nos dolemos. ¿Así lo estás haciendo? ¿Así lo hace tu iglesia? Cuando se anuncia un funeral, ¿acudes al funeral? ¿Das el pésame, le das un abrazo al hermano? Te repito, las iglesias por lo general, lo que hay hoy, pues ni nos conocemos, hombre. Y una iglesia de esas de multitudes, imagínate una iglesia de 1000 miembros. ¿Cómo se van a conocer? Por el amor de Dios. ¿Cómo vas a amar a todos tus hermanos? Por el amor de Dios. Y si no, ¿de dónde nos decimos hermanos? Si no somos capaces de dejar ni un ratito de comodidad para ir a darle un abrazo al hermano. Si no somos capaces de sacrificar algo de dinero, de preguntar a un hermano si tiene para su comida, para su recibo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Dice Primera de Corintios 12:25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es así tu iglesia, pero no solo tu iglesia. La pregunta es así porque alguien puede decir, sí, tienes razón. Yo la otra vez tuve un funeral y nadie vino. Sí, tienes razón. Yo la otra vez estuve en el hospital y nadie vino. Y no sé si veas que esto tiene dos caras. Ok, esa no es la iglesia de Cristo, está bien. Pero tú, acuérdate cómo empezamos hoy. Tú puedes pertenecer a una iglesia local y no ser de la iglesia de Cristo. Por eso la pregunta es, ¿tú sí haces esto? ¿Tú sí vas a abrazar a tus hermanos cuando están tristes? ¿Tú sí te preocupas si comen o no comen? ¿Tú sí los visitas cuando están en el hospital? Que ya puede ser lo que sea, pero tú pertenecerás a la iglesia de Cristo. Tú perteneces a la iglesia de Cristo. La mayor característica, lo que nos une, es tener la misma fe. Porque hasta aquí alguien puede decir, bueno, yo sí me preocupo por todos. Yo sí ayudo a todos mis hermanos. Y esto lo podemos hacer en cualquier iglesia, ¿no? Pero lo que nos une o nos separa es lo que creemos. Una misma fe. Una misma fe. Segunda de Pedro 1:1 dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Cristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso es lo que nos hace hermanos o no. Hechos 2:42 leímos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia de Cristo persevera en la doctrina
de los apóstoles. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso es lo que nos une, ¿sí? Somos hermanos, nos amamos, pero nos ha unido que creemos lo mismo, tenemos la misma fe. Porque por lo contrario, la Biblia nos manda también en Amós 3:3 que no pueden andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Nos manda también la Biblia que no podemos unirnos en yugo desigual. No podemos andar dos juntos. Es la fe, es lo que creemos, es lo que entendemos bíblicamente, lo que nos une o nos separa. Dice segunda de Juan 1:10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, no le digan bienvenido, ¿sí? No le digan bienvenido. Esta es la principal característica, lo que nos hace de Cristo. Es que creemos, primero hemos creído el Evangelio, eso nos unió a la iglesia de Cristo, pero después nuestra fe va creciendo y la fe solo crece por estudiar la Biblia. Tenemos pastores en las iglesias de Cristo que enseñan la palabra fiel, sin adulterar, la sana doctrina. Pero tú, ¿cómo vas a saber quién predica o no la sana doctrina si no estudias la Biblia? Vuelve a hacer un llamado como cada jueves. Iglesia, hay que regresar a la palabra. Por la palabra probamos a los falsos, distinguimos a los falsos de los verdaderos. Por la palabra es que se distingue si estamos o no estamos, si pertenecemos o no pertenecemos a la iglesia de Cristo. Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo, es decir, la palabra, era Dios. En el 1:14 dice que aquella palabra fue hecha carne y ese es nuestro Señor Jesucristo. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a la palabra y te dejo otra vez con la pregunta que hicimos hoy y que entiendas que no es lo mismo. Puedes pertenecer a cualquier iglesia local, ¿sí? De mala o buena doctrina, ¿sí? Pero la de mala doctrina no pertenece a Cristo, jamás podría, porque la doctrina es lo que nos hace o no ser de Cristo, ¿sí? Para empezar. Pero en unas de buena doctrina, no estar ahí automáticamente te hace de Cristo. ¿Perteneces a la iglesia de Cristo? No a ninguna denominación local, a la iglesia de Cristo. Piénsalo, pregúntalo, examínate a ti mismo a ver si estás en la fe. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana.